Gracias. Muy bien. Pues sí, entonces, hablando de la epidemiología, es muy variable, puede ser desde solo el 3%, que diríamos es muy raro, hasta el 62% en su incidencia. También si hablamos como de la persistencia, o sea, cuántos de los pacientes logran o terminan al final, luego de que salen de unidad de cuidados intensivos y todavía tienen la disfagia, hasta el 80% podrían mantener la disfagia luego de que pues, sí la presentaron. El 60% podría persistir a través del tiempo y también se asocian algunos factores. Por ejemplo, si el paciente que tenga unidad de cuidados intensivos tiene más de 55 años, tiene 37% más de riesgo de que haga disfagia. Y si le agrego una ventilación mecánica prolongada, tiene un 14% más de riesgo por día después de las 48 horas que ha estado intubado. Entonces, estos factores, pues, en nuestros países latinoamericanos, pues en general nuestros pacientes que entran en unidad de cuidados intensivos pueden pasar más de 48 horas, no solo en intensivos, sino también con la ventilación mecánica. Entonces, aquí solo recordemos un poquito cómo podría hacerse la disfagia o cuándo se podría alterar. Recordemos que que la deglución debe ser segura y eficaz. Entonces, entre las alteraciones de la seguridad, que es lo que más se va a presentar en estos pacientes porque tuvieron alguna intervención a nivel de las vías, está la predeglutoria, que se puede dar un 10%, en donde pues no podemos sellar completamente el palato gloso y la vía aérea se mantiene abierta, que lo cual puede pasar bastante en nuestros pacientes que tuvieron un tubo. En la fase de eglución como tal es que pues hay una lentitud en la cierre de las vías aéreas y una apertura muy lenta del esfínter esofágico. Y la postdeglutoria es que pues no hay una buena propulsión lingual y nos queden unos residuos hipofaringeos. La verdad es que todo paciente que ha tenido un tubo orotraqueal o una traqueostomía puede presentar cualquiera de estos tres. Entonces, ya hablamos aquí directamente de unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué mi paciente podría hacer disfagia? Uno puede ser simple y sencillamente por el compromiso de la conciencia de mi paciente, que porque pues tuvo sedado o porque luego tuvo un trauma y entonces un trauma craneoencefálico y quedó alterada la conciencia y esto nos lleva a que tenga deglución. Pero tenemos estos otros que pueden ser por un trauma orofaringio y laringio, por una debilidad neuromuscular, y es aquí le asociamos un diagnóstico de base de nuestro paciente que venga por un problema neuromuscular y luego estuvo en unidad de cuidados intensivos, entonces aumenta su riesgo de que pues, posteriormente tenga disfagia. Que tengamos un reflujo gastroesofágico y una de las principales o de las que más hace que nuestro paciente se quede con la disfagia es esa disincronía que se da entre la respiración y la eglución debido a los tiempos que pasa con el tubo y a lo que el tubo provoca en la vía, tanto de la eglución como en la vía respiratoria. Y la otra que pues a veces tal vez no es como, o no le damos tanta importancia, que es la sensibilidad laríngea, que también nos da el tiempo en el cual se da la apertura y para hacer la deglución. Entonces, aparte de esto que hagamos de ver ahorita, hay factores que pueden hacer que mi paciente sí tenga disfagia, además de su diagnóstico, además de que haya tenido el tubo. Y una es que tenga un deterioro neurológico, el otro es que tenga un daño estructural, que tenemos una presbifagia en donde sí, lo que vamos a ver es que pues hay movimientos muy lentos de cada una de las fases de la deglución y eso hace que tengamos residuos o que necesite el paciente más de un intento para deglutir el contenido que pusimos en la boca. La otra es que hagamos el paciente haga fagofobia, en el cual digamos que le quitaron el tubo, le intentaron dar de comer, el paciente se ahogó y luego de eso no quiere volver a que le den alimento por la boca. Entonces también pueden pasar como esos periodos. Otras que podemos agregar aquí son las neuromiopatías. Estas adquiridas en unidad de cuidados intensivos también se pueden asociar a disfagia. Mi paciente ingresó con cualquier otra patología y luego, pues estando ahí con todo el proceso inflamatorio, hizo toda la parte de una neuropatía o una miopatía de unidad de cuidados intensivos y esto mismo también afecta la musculatura de la deglución y por eso tampoco poder tener una buena deglución. La alteración del estado mental definitivamente también va a influir en que mi paciente persista con la disfagia, que haga un reflujo gastroesofágico y también el uso de algunos medicamentos. Si hablamos de medicamentos en cuidados intensivos, uno de los que se asocian mucho a que tengamos muchos de los problemas, no solo disfagia, sino también las neuromiopatías, son el uso de esteroides por tiempos prolongados o altas dosis, que pues por supuesto para poder resolver la causa por la cual el paciente ingresó son necesarios.
pero pues también nos pueden tener como factores de riesgo, entonces así vigilamos más a nuestro paciente en ese caso. Entonces hablemos un poquito de algunas cosas en específico. Y una, por ejemplo, es el tubo. Nuestro paciente, pues le van a colocar tubo y aquí va a determinar mucho del tamaño del tubo y el tiempo. Cada vez se producen menos lesiones por intubación, ya que pues los laringoscopios tienen más facilidades o mejores guías para poder hacer la intubación. Pero hay que tomar en cuenta que independientemente de que pues tenga el tamaño correcto, haya sido colocado perfectamente, hay algo que sí produce que el tubo esté colocado en la vía. Y es que se produce esta parte de la desincronización entre la respiración y la deglución, ya que no funcionan de forma independiente. Al tener el tubo, hace que esa relación se pierda y entonces ya no podemos hacer en los tiempos correctos cada uno de los movimientos y eso puede producir que mi paciente tenga la deglución. La disfagia, perdón. Algo que también puede pasar mucho es que debido a pues la forma y donde está colocado el tubo, también posteriormente puedo tener a mi paciente que tenga muchos residuos supraglóticos y esto haga que pues porque quedan esos residuos ahí, luego hagan aspiraciones y es donde alguien que estuvo en unidad de cuidados intensivos puede tener neumonías posteriormente, no solo por los agentes patógenos a los que está expuesto, sino también porque tenemos estos riesgo de tener ahí pequeños residuos. Y la otra parte que como vimos antes en nuestro diagrama, es que el tener el tubo puesto también hace que tengamos una diferente reacción sensorial de la laringe. Entonces, tampoco tenemos una buena respuesta cuando vamos a deglutir. La otra parte es que pues ya, digamos, le quitaron el tubo y le pusieron una traqueóstoma. Y entonces con la traqueostomía pues ¿será que le va mejor con la deglución? ¿No tanto? ¿O qué tanto puede influir? Y entre estas es una que vamos igual a irritar las vías respiratorias. También voy a producir esa desincronización, respiración, deglución, tos. Y algo también importante es que se altera el reflejo de cierre de la glotis. Normalmente la glotis se cierra cuando llega el contacto de sólido líquido y entonces se cierra. Pero al tener la traqueostomía, o sea, el tubo de traqueostomía, voy a perder un poco este reflejo, entonces no voy a tener un cierre completo ya cuando esté alimentando a mi paciente y eso puede hacer que hayan aspiraciones o que igual tenga estos residuos supraglóticos. La otra parte es que mi respuesta motora también va a estar reducida y algo muy importante es que recordemos que para que nosotros podamos deglutir, mi laringe debe poderse elevar y hacerse hacia adelante para que pueda aperturar y así pueda tragar. En este caso, cuando tenemos una traqueostomía y es por tiempo prolongado, esos pacientes que pues ya les dejan la traqueostomía 3, 6 meses o muchas veces pues también lo hemos visto aquí en casi un año o un poquito más. Entonces, eso hace que esta fuerza para hacer hacia arriba y hacia adelante de mi laringe sea menor y entonces pues no podamos diluir, por ejemplo, alimentos que sean con poca densidad como el agua o alguno parecido a esta densidad. Entonces, no vamos a hablar de toda la mecánica de la ilusión, pero hay algunas cosas que en específico pasan cabal en estos pacientes, por lo mismo que hablamos antes, que pues no se cierra bien la glotis, que porque la lengua tampoco tiene la fuerza debido al tiempo que estuvo inmovilizada por el tubo, o que no se mueve correctamente el parisatismo de la laringe. Entonces tenemos aquí cabal que mi lengua, al tiempo que estuve los días que estuve en supino, porque estuve acostado, hace que mi lengua esté todo el tiempo como en inversión, es decir, que esté más en la región posterior y esté obstruyendo parte de mi vía de la deglución. La otra es como hablábamos de la glotis, y es que la glotis normalmente, pues sí que la lengua esté cambiada de posición, vamos a ver que tiene esta posición, que está un poco en diagonal. Cuando ya pues estuvo el tiempo ahí en decúbito supino, estuvo con el tubo o con la traqueosto, la glotis también queda en una posición diferente y además que hablamos antes, el reflejo está alterado, entonces mi cierre ya no se da completo y eso hace que pasen parte del alimento hacia la vía respiratoria. La otra importante es que vaya aquí y no cerró, pero pasó el alimento y a eso le agrego que toda la parte del peristaltismo es muy lento, eso deja que parte de estos residuos estén más tiempo en contacto con esta área. Y ahí es donde tenemos más estos residuos que los vemos acabar aquí, como por ejemplo en la última imagen, en donde tenemos aquí, van quedando nuestros residuos
Y ya cuando mi paciente respira o hace exactamente el proceso de la respiración, parte de estos residuos pueden pasar a la vía respiratoria y entonces pues es donde tengo a mi paciente ahí con neumonías a repetición o que cada vez que consume algún alimento le da tos. Todos hemos visto, pienso que en formación desde que somos médicos, que pues le quitan el tubo y entonces pues ¿qué le damos? Dieta líquida, ¿no? Entonces, pues le da tos, pero es normal porque pues le quitamos el tubo. Entonces, pero realmente no es normal y son cosas que pues como realizadores y pues por supuesto donde hay foniatras pues son parte también de los que deben abordar este tipo de casos para que no tengan ni complicaciones y a largo plazo no me quede con una disfagia. Entonces, hay pues también estos riesgos de aspiración. Estos son propios, digamos, porque mi paciente estuvo ahí en supino y es que ha tenido pues náuseas o vómitos, que sea un adulto mayor. Entonces, imaginemos a mi paciente adulto mayor que ingresó en unidad de cuidados intensivos, ya tenía ahí un poco de alteración del estado de alerta, le intubamos, le quitamos el tubo y probablemente tenga esa debilidad muscular ya de por sí, porque considerando que en Latinoamérica muchos de nuestros adultos mayores tienen sarcopenia, ya mi musculatura de la deglución esté afecta y le agregamos estos factores extra. Es muy fácil que ese tipo de pacientes queden con disfagia. Los procedimientos quirúrgicos o como cirugías mayores también pueden asociarse a que pues, el paciente haga aspiraciones, pacientes que tengan alguna alteración neurológica, que pues esos de por sí estamos asociados a que tengan a hacer disfagia y alguna lesión que tengan como tal en la cavidad oral. Entonces, aquí pues el punto es como, ¿qué hago yo con ese paciente que está ahí en cuidados intensivos? Y pues cuando sé cuándo sí voy a verlo, cuándo no, y cuando voy a verlo, ¿qué puedo hacer con él? Entonces, hay un par de flujogramas en unos lugares que valen cuidados intensivos, en donde pues nada más mi paciente es extubado, y aquí viene esta parte de la sospecha de la disfagia. Si ya considero que pues presenta alguno de los factores de riesgo que vimos antes y aparte de cuando le damos algún alimento tiene tos o que tiene una voz húmeda o hay una disfonía o que por supuesto vimos que hay una broncoaspiración, es importante hacer los estudios para el diagnóstico. En este flujograma va principalmente a que le pida algún estudio. Y la verdad es que me gusta un poquito más este porque es un poco más es detallado y vamos un poquito más por pasos. En donde tengo yo mi paciente que está alerta y colaborador y ya pues le quitaron la ventilación mecánica. Entonces tenemos el paciente con traqueostomía o el paciente que le quitaron el tubo. El paciente que le quitaron el tubo tiene menos de 24 horas de quitado el tubo. Es el clásico paciente que pues le inician dieta oral, la higiene oral, toda la parte de la terapia respiratoria y hacemos y evaluamos la parte de la fonación y una devolución sin que tenga exactamente la parte que decíamos, ¿no? Los líquidos. Pero si ha pasado más de 24 horas, yo puedo evaluar a mi paciente haciendo una prueba de viscosidades. Entonces, posteriormente la vamos a ver. Pero si mi paciente sin instrucciones, no tiene ninguna inestabilidad y ya han pasado 24 horas, puedo yo aplicar esta prueba. Si en mi prueba hay alguna alteración, debo adaptar la consistencia con la que le voy a dar el alimento y también podemos utilizar algunas herramientas como pues el estímulo de la eglución, la parte de fisioterapia respiratoria, estímulo eléctrico y vamos repitiendo pues la evaluación idealmente más de 24 horas. Si mi prueba está negativa, es decir, que no hubo ninguna alteración en la prueba, entonces ya puedo iniciar una dieta oral con las consistencias porque pues me salió bien la prueba con todas las consistencias y le puedo retirar la sonda. Si vamos a un paciente con traqueostomía y tiene menos de 4 días de que le han ha sido colocar la traqueostomía, pues también puedo hacer igual como mi paciente que estaba siendo extubado, o sea, su dieta idealmente debe ser absoluta oral, con la parte de la higiene oral, porque eso también influye mucho en la eficacia de mi alimentación o de mi devolución y la terapia respiratoria. Si tenemos más de 4 días, ya puedo hacer yo también mi prueba de viscosidades. Igual, si está negativa, es decir, que si todo bien,
iniciamos el alimento, quitamos sonda nasogástrica y nada más como cuidados en cómo se alimenta. Pero si mi paciente tiene alguna alteración, debo adaptar cómo se hacen las texturas con las que se va a alimentar y en este caso, pues debido a la condición del paciente, se le debe repetir en 3 días para volver a valorar cómo va esa deglución. Entonces, si vemos, a diferencia de este, que en este pues vamos directo a decir tengo sospecha de disfagia, entonces voy directo a pedir una videofluoroscopía, que sería lo ideal, o una fibroscopía que me va a poder decir cuál de las fases está afectada, si no cierra la glotis, si está quedando algún residuo, si el peritalismo está muy lento, si no hay una apertura oportuna y si no tengo ninguna sospecha de que mi paciente pues tenga disfagia, entonces puedo empezar una dieta vía oral a las 24 horas. Por supuesto que eso sí aplica a todos, que no sea en supino y puedo quitarle la sonda. Sí, también está la otra parte de que mi ventilación mecánica haya sido por más tiempo, es decir, más de 48 horas. Ahí entonces voy a dar un poquito más de tiempo cuando sea extubado mi paciente y voy a hacer toda la parte del uso de las técnicas de terapia respiratoria, ejercicios de fonación y también que pues el paciente no esté en supino, perdón, pues no esté en decúbito y después de eso pues ya podemos iniciar sólidos, según esta guía. Pero les decía, la verdad es que a mí me gusta más esta porque está como mejor tallada, pero les puse ahí las dos. Entonces, ¿pero qué hago yo como Reavi, no? Entonces, ¿qué voy a ir a buscar? Entonces, en la historia clínica, muchas veces cuando vamos a ver estos pacientes a cuidados intensivos, pues todavía están ventilados, están con el tubo o no están tan orientados. Entonces, ¿qué voy a buscar en mi historia clínica o en mi expediente? Esos factores de riesgo. ¿Cuál es la edad del paciente? Si tenía alguna comorbilidad o alguna enfermedad preexistente del ingreso. Si igual cuando lo vamos a evaluar o a la inspección hay una hipotrofia muscular generalizada. Si aparte de eso vamos y vemos como los fármacos que tiene el paciente y se pueden asociar a que podrían hacer una debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos, además de factores preexistentes, como cuál, como que si mi paciente ya tenía sarcopenia, si mi paciente tenía una miopatía inflamatoria, si tuvo un SB previo. Entonces, estos también me van a decir que mi paciente probablemente, nada más quitemos el tubo, tenga una disfagia porque ya tenía una alteración, ya sea en el tiempo en el que se hacía la elevación y apertura de la laringe o en el tiempo en el que lograba como hacer esa coordinación para poder hacer la devolución y le agrego como este factor extra del tubo o de una traqueosto y entonces puedo ir considerando estos riesgos en el paciente aunque todavía esté con el tubo. Luego vamos a la evaluación clínica. La evaluación clínica busca principalmente como dos grandes grupos. Nuestra deglución debe ser eficaz y segura. Segura es que no hagan ninguna aspiración, es decir, que no pasemos ninguna partícula, ninguna gota de alimento a la vía respiratoria. Y eficaz es que el alimento que está recibiendo mi paciente sí pueda llenar sus requerimientos de hidratación y también de nutrición. Entonces, por ejemplo, si imaginamos a nuestro paciente que tiene un evento cerebrovascular y pues cabal que no hay una apertura, una oclusión completa de la boca, yo le doy comida y probablemente pierda parte del alimento porque no hay oclusión completa de la boca. Entonces ahí, por ejemplo, eso es que no sea eficaz lo que le estoy dando de alimento a mi paciente. Y de la seguridad, como decíamos, es que pase a la vía respiratoria. Entonces, entre los estudios que podemos pedir o que idealmente deberíamos de pedir, está una videofluoroscopía o una endoscopía de fibra óptica. Esta es una videofluoroscopía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo el líquido que ingresa puede pasar directamente a la vía para la dilución o quedar como estas pequeñas, como aquí se ven como ramificaciones, que son esas pequeñas penetraciones que se están haciendo a la vía respiratoria. Entonces, ese es el estudio que es el gold estándar para poder determinar dónde está la disfagia y dónde está la alteración que mi paciente tiene. Entonces,
Cuando voy y veo a mi paciente que ya le quitaron el tubo y pues nos hicieron la consulta o lo fuimos a evaluar, esto es cabal en la parte de la eficacia, donde vemos cómo es el sello labial. Si nuestro paciente tuvo el evento cerebrovascular que hablábamos, puede tener no ese sello labial completo. Si hay residuos orales, muchas veces pues ya enfermería le dio el alimento al paciente y vemos la boca y pues todavía hay restos de comida de los que dieron en algún tiempo de la comida antes de que nosotros lo viéramos. La otra parte que también podemos, sin hacer todavía la parte de evaluación completa o preguntarle al familiar o a enfermería, es el hecho de que de la deglución sea fraccionada, es decir, que yo le pongo una porción, por ejemplo, de una cucharada del alimento y el paciente necesite 2 o 3 veces para poder deglutir esa cantidad, que regularmente si usamos una cucharadita pequeña, son entre 2,5 a 5 ml, según la cuchara que usemos. Y la otra es que hayan residuos faringios, y eso también pues altera la parte de la eficacia. La seguridad principalmente la voy a ver porque le di a mi paciente de alimento y cuando lo escucho hablar, se escucha con esa voz húmeda, o ese cambio de tono de voz, porque pues parte del alimento pasó la vía. Y la otra es que se desature mi paciente. O que le dio el alimento, tosió, sacó parte de lo que le estaba dando y pues muchas veces los familiares lo refieren más como de que pues nada más le di mucho y por eso fue que le dio la tos. Entonces, ahora hablemos de esta prueba. Esta prueba que es de volumen viscosidad, que es fácil de realizar y que podemos realizar con pocos recursos para poder hacerla. Obviamente es aplicable para todo el tipo de paciente, tanto ambulatorio como ingresado en encamamiento, en donde vamos a necesitar 3 consistencias. Va a ser una consistencia o una viscosidad tipo néctar, una líquida y una tipo pudín. Si hablamos de las viscosidades y de cómo, si no usamos como un espesante para hacerlo y pues no me consta tanto como lo hice, recordemos que un néctar puede ser ese que yo tengo en un recipiente y cuando yo lo muevo en el recipiente, tengo una capa delgada que se queda en la pared del recipiente. Una consistencia o una viscosidad tipo líquida, pues exactamente como la del agua, yo la paso en el recipiente y no queda nada no queda ninguna película en ese recipiente. Y la viscosidad de tipo pudín, que yo tengo, puedo tener una cucharada en el recipiente, yo lo volteo y pues ese no se cae. Entonces, lo ideal es que lo podamos hacer con un espesante para poder nosotros determinar exactamente la consistencia que estoy teniendo para la prueba y no debería tener sabores porque si, por ejemplo, yo uso el sabor de fresa y mi paciente de por sí no le gustaba, va a influir un poquito en cómo lo deglute. Entonces, lo ideal es que las consistencias con las que yo estoy haciendo la prueba no tengan sabores. Entonces, usando solo el espesante y agua, puedo conseguir las consistencias para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo empiezo la prueba? Vamos a empezar con 5 ml. Entonces, colocamos 5 ml debajo de la lengua de mi paciente y aquí porque necesito también que la lengua se mueva. Entonces, si lo pongo abajo de la lengua, tengo que hacer que mi paciente lo mueva con la lengua primero, haga el bolo alimenticio y después haga la parte pues, de tragarlo, es decir, de empujar el bolo alimenticio. Entonces, hago los 5 ml y vigilo la seguridad. Entonces, para recordar aquí, ¿qué puedo tener? Uno es que mi paciente se tiene flemas, que por sí, para hacer esta prueba, si tiene secreciones, hay que aspirarlo antes. Entonces, que empiece a acumular flemas. La otra es que debo tenerlo con un saturador y nada más empieza, o sea, hace su deglución y baja su saturación, que empieza con tos o que hacemos la voz húmeda. Entonces, digamos que le dimos los 5 ml y vigilamos esto y no pasó nada. Entonces, yo le puedo dar 10 ml. Igual, vigilo lo mismo. Si todo bien, le doy 20 ml. Igual siempre procurando que sea debajo de la lengua, aunque 20 ml ya es más complicado por el volumen que debo colocar. Pero ya si colocamos nuestros 20 ml y no hay ninguna alteración de la seguridad, yo puedo pasar directamente a una consistencia tipo pudín.
porque pues si nuestro néctar lo tolera bien, no es necesario que pase por el agua. Entonces puedo llegar directamente a mi consistencia tipo pudín y las consistencias, perdón, los volúmenes son los mismos, 5, 10 y 20. Entonces, ¿qué voy a vigilar? Exactamente lo mismo. Si no se desatura, si no hay tos, si no necesita más de una vez para tragarlo, porque eso también me determina. Por ejemplo, llegamos a la de tipo pudín y ya le di 10, pero para tragar los 10 he necesito hacer dos intentos de deglución para poder terminar de deglutir pues todo el alimento que había colocado. Entonces, esos 10 ml no son tan seguros como que si solo le doy 5 ml a mi paciente. Entonces puedo considerar que puedo alimentarlo con 5 ml de pudín, por ejemplo. También, si mi paciente no toleró nada, digamos aquí, le empezamos el néctar y del néctar con los 5 ml ya se saturó, ya vimos que tiene la tos o que tiene una voz húmeda. No voy a intentarle darle agua y voy directo a la consistencia tipo pudín. Si tolera los 20 ml de néctar, le puedo dar agua. Y si tolera agua, la verdad es que a diferencia de que tenga alguna otra patología o alguna otra obstrucción, va a tolerar muy bien el volumen de 20 ml de pudín. Entonces, esta prueba me sirve, uno, para saber si hay alteraciones de la seguridad y también para saber con qué consistencia es seguro alimentar a mi paciente, con qué consistencia y con qué volumen. Entonces, la otra parte es, por ejemplo, si mi paciente tiene traqueostomía. Entonces, aquí, ¿cómo le hago? Entonces, primero tiene que estar alerta, por supuesto. No deben haber signos de dificultad respiratoria, un adecuado manejo de secreciones y debe tolerar que pues esté con el globito desinflado. Para poder hacer esta prueba necesito hacer o desinflar el cough o el globo de no tamotamiento porque esto va a permitirme recuperar esa vía respiratoria o pues su flujo normal y entonces pueda yo probar haciendo mi test de viscosidades. Entonces, si no tolera esto, si tiene todavía dificultad respiratoria, si tiene muchas secreciones, realmente hacer esta prueba no va a ser tan objetiva en pacientes con traqueostomía. Pero son de las cosas a considerar cuando lo hago con un paciente con traqueostomía. Si mi paciente tiene una traqueostomía con una válvula fenestrada que me permite mantener ese flujo aéreo, no necesito hacer la desuflación del globo. Al final, pues es como, ok, tuvo disfagia, pero a nosotros como Reavis, ¿cuál es el impacto? ¿O por qué nos interesa a largo plazo? ¿O por qué valdría la pena identificar esos pacientes que en cuidados intensivos hicieron alguna de estas alteraciones? Primero porque, pues, aunque tenga los requerimientos por nutrición completos, si no hay una buena dilución, si ya quitaron la zona nasogástrica, si ya no hay vía parenteral, vamos a tener una pérdida de la masa muscular y si nuestro paciente era un adulto mayor, pues obviamente vamos a tener más riesgo de caídas. Lo mismo es que si tengo yo una pérdida de masa muscular, voy a tener una menos tolerancia al ejercicio, además de que si no recibe la alimentación correcta, pues tampoco va a tener energía para poder hacer el ejercicio. Y también es importante considerar que alguien o estos pacientes que hacen disfagia, pues por lo que decíamos que pueden haber esas penetraciones en la vía respiratoria, es muy fácil que den neumonías, entonces pasan más tiempo dentro del hospital, lo cual nos lleva a que haga más pérdida de masa muscular y pues eso se convierte en un círculo vicioso. Y al final, pues tenemos un paciente que es dependiente de Navedes. Pasa, considero que en Latinoamérica en general, que es muy normal o está normalizado que alguien que estuvo en cuidados intensivos es normal que se fatigue rápido, que no tenga fuerza, que no pueda hacer actividades o que haya que darle de comer en la boca porque no puede. Entonces lo volvemos como muy, en general, en otras áreas de la medicina, se convierte en algo muy normal y no nos lo envían. Entonces, el hecho de que podamos como identificarlos a tiempo vale mucho la pena. Pues en mi caso, la verdad es que es como el abordaje directo de yo voy y digo, a ese paciente merita que le damos algo y no tanto esperando como la parte de la referencia, pero comprendo que en general eso como al inicio es un poco difícil de conseguir, pero hace el impacto importante. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener mi paciente? La clásica que posee una neumonía por aspiración, que por lo tanto hay una reintubación.
que tenga que hacer una traqueotomía, que tenga que tener un reingreso, que la mortalidad aumente. Recordemos que un paciente que está en de cuidados intensivos, su mortalidad está aumentada al más del 50% 5 años después de egresado de unidad de cuidados intensivos. Y alguien que tiene disfagia, pues este porcentaje aumenta. Que haga aspiraciones, que tengamos toda la parte de un mal proceso de nutrición o que estemos en una hospitalización prolongada. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo como Reavi? Aparte de ir a identificar y decir como al paciente tiene algo o el paciente tiene alguna alteración y puedo hacer algo a tiempo. Si mi paciente ya está, ya le quitaron el tubo, ya está consciente, sin instrucciones y todo lo demás, vamos a hacer esta parte. Y también podemos tener un abordaje con el paciente que todavía está con el tubo, que todavía pues está sedado, pero sabemos que tiene factor de riesgo. Pero hablando del paciente que ya extubaron, que es el que pues más fácil nos van a enviar, vamos a trabajar el fortalecimiento de la musculatura, toda la parte sensorial, podemos usar el estímulo eléctrico y la otra parte de las maniobras de la deglución. Entonces, en esta parte, algo que también influye mucho en la deglución y que pues vemos todo el tiempo que cuando van y pues trabajan toda la parte respiratoria hacen, es la parte de la higiene bucal porque eso permite que tenga esa glucosamina, que no acumule secreciones, que no tengamos residuos alimenticios. La otra parte muy importante y que a veces, pues para nosotros está como implícito que así pasa, pero cuando hay tantos pacientes, hay poca enfermería, no lo hacen siempre y es el de sedestar al paciente para poder alimentarlo. Entonces, al dejar como esa indicación de que al paciente se alimente en sedestación importa mucho. Y la otra es que pues podamos hacer la parte de modificaciones posturales para hacer la deglución. Si el paciente tuvo un evento cerebrovascular y tiene una parálisis, es decir, tiene una hemiparesia, puedo considerar girar la cabeza y flexionarla para poder compensar esa hemiparesia que tiene el paciente y así pues tampoco tengamos como esas aspiraciones. Entonces son cosas que podemos indicar si aún no podemos hacer como como el colocar algún otro medio físico o pedir al paciente porque no me comprende todavía cómo hacer el ejercicio. Entonces, esta, como les decía, aparte de poderme ayudar a decir, mi paciente tiene una alteración de la seguridad, también me ayuda a poder decir con qué deberían alimentarlo. Entonces, si el paciente lo acaban de extubar, vimos que ellos ya intentaron en cuidados intensivos darle consistencias líquidas, le da tos, no lo lograron. Y nosotros fuimos, hicimos nuestra prueba y logramos que tuviera 5 ml de néctar, por ejemplo, y con eso era seguro, con 10 ya no, pero con 5 sí. Luego le dimos pudín y pudín también toleró 5 ml. Entonces yo puedo colocarles mis sugerencias que alimenten a mi paciente con porciones de 5 ml con consistencias tipo pudín y que lo podemos hidratar con consistencias tipo néctar en porciones iguales 5 ml. Entonces voy a tener una alimentación segura o una dilución segura con consistencias que todavía él tolera bien y no voy a poner en riesgo ni que hagan aspiraciones ni que tenga que ser una dilución fraccionada. Entonces, el registro de esto, de con cuántas, de cuál fue el volumen que toleró y cuál fue la densidad, me sirve mucho para dar estas indicaciones y que pues obviamente usen el espesante acorde a pues al que encontremos en cada uno de nuestros países. Entonces, esta otra parte, la verdad es que hay estudios que indican que pues sí tiene muy buena evidencia y el paciente va a ganar parte de la fuerza muscular, hay estudios que no, hay estudios obviamente por equipos, que por ejemplo tenemos aquí este que está en el centro, que pues colocamos nada más electrodos y tenemos el otro que es parte como de un collarín. Entonces, algo que sí es muy importante recalcar era la parte de sensitiva. Entonces, en mi paciente que regularmente va a ser disfagia, que pues tiende a ser un paciente adulto mayor, que estuvo en unidad de cuidados intensivos, pierden esa coordinación de cómo debe hacerse la elevación, la apertura y la anteriorización, por ejemplo, de la musculatura para poder hacer la deglución. Solo por tener factores de riesgo de edad, factores de riesgo de contexto físico, alimentario previo
Y si le agrego que pues ingresó por un evento cerebrovascular o que ingresó por alguna alteración que también se puede asociar que tenga Parkinson, que tiene Alzheimer, son pacientes que esa coordinación no funciona. Entonces, estos equipos podemos usarlo tanto desde el punto de vista de hacer toda la parte de trabajo motor y hacer parte de biofeedback, que por ejemplo es lo que tenemos en el gráfico que tenemos acá, en el cual yo le pido a mi paciente que haga la contracción para intentar hacer la dilución y podamos ver en el gráfico que tanto o no lo logra hacer y si contrae exactamente lo que necesita contraer. Pero también tenemos la parte sensorial, en donde yo busco hacer el estímulo periférico sensorial para tener una referencia y poder conseguir esa retroalimentación para poder mejorar esa coordinación entre cada uno de los movimientos que debe hacerse para hacerse la deglución. Si pensamos en la deglución, realmente se da en segundos y cada una de las partes puede dar milisegundos. Entonces, con un retraso en una, ya hay aspiraciones o pues ya me queda acabar el alimento en alguna de las partes de mi vía de la deglución. Entonces, esos equipos me permiten trabajar un poquito como esta parte de biofeedback, siempre y cuando mi paciente siga instrucciones. Y si no, pues puedo hacer toda la parte sensorial en la musculatura, tanto infraoidea como parte de los masseteros que también pues forman parte para que yo pueda hacer el óvulo alimenticio. Ya, si mi paciente pues comprende, sigue instrucciones, y lo tolera estar en sedestación, podemos trabajar ya esas técnicas de evaluación compensatorias que me permiten conseguir fuerza por activación voluntaria. Y también podemos hacer el ejercicio en el cual yo estoy acostado en supino y mi paciente solo elevación de la cabeza, como lo vemos en la imagen. Y entonces esto va a permitirme mejorar la musculatura infraoidea y también va a mejorar mi deglución. Entonces, solo quiero regresar aquí como a esta parte de la parte de si mi paciente aún está con el tubo. Saben que esa se asocia más a que yo lo haga si tengo pacientes que tuvieron lesiones a nivel del puente, donde pues va a afectarse el nivel, el reflejo el reflejo nauseoso y por lo tanto no va a haber deglución. Ese paciente que tenía una miopatía inflamatoria y pues se agudizó y ahorita está con tubo porque pues hizo una falla ventilatoria. O mi paciente pues que ya es un adulto mayor, tenía sarcopenia y que probablemente cuando le quiten el tubo no pueda tragar. En esos tres pacientes principalmente o en esas tres patologías es válido también que yo coloque el estímulo eléctrico aún con el tubo puesto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener la parte sensorial a nivel superficial y entonces sea un poco más fácil. No quiere decir que pues sí, lo voy a conseguir como tan rápido, pero sí puedo conseguir más fácil esa reglamentación cuando quiten el tubo. Entonces son pacientes en los que sí podemos considerar de intervenciones tempranas. Desde que yo sé que pueden tener el factor de riesgo o que ya lo veo ahí, que ya lleva unos 4 días todavía con el tubo, tiene ese diagnóstico, pensando que probablemente posterior, cuando le quiten el tubo, no lo pueda alimentar tan fácil. Entonces, desde ahí puedo hacer esa intervención colocando el estímulo eléctrico para hacer toda la parte sensorial. En pacientes, como les digo, que aún no siguen instrucciones, que no le puedo hacer toda la parte de volúmenes y demás. Y en mi paciente que hicimos la parte de volúmenes, dentro de nuestras indicaciones, aparte del volumen, algo que no debemos de olvidar colocar, es que cómo debe alimentarse el paciente, que debe estar colocado sentado, que debe ser aspirado antes si tenía muchas secreciones o no las puede manejar bien, los volúmenes que hablamos antes para que pues sí sea alimentado correctamente. Entonces, eso y quería dejarles cabal a modo de conclusiones. Y es que todo paciente inmunidad de cuidados intensivos debemos de considerar los riesgos que tienen de disfagia. Sobre todo porque es algo que no, o sea, nos enfocamos en que no pierda masa muscular, en que no haga contracturas, en que, pues, por supuesto, no haga lesiones en la piel, que vamos a evitar el desconocimiento físico, pero, pues, muchas veces no vimos si puede hacer disfagia y ya nos lo envían después, ya que el paciente egresó a su casa y aún no puede tragar. Entonces, ahí perdemos un tiempo importante. El otro es que si mis pacientes tienen factores de riesgo, le hagamos una prueba de ilusión, o sea, una prueba, un test de volumen viscosidad,
para poder saber con qué alimentarlo y no que empecemos a que lo alimenten con líquidos y este va de aspirar y luego pues regrese a las 2 semanas porque es una neumonía. La otra es como reavis cuando tenemos el acceso a estar en unidad de cuidados intensivos, es que el paciente que sale de la unidad de cuidados intensivos esté abordado por un problema de disfagia y recordemos que una intervención temprana reduce la persistencia de la disfagia a largo plazo. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Y por supuesto, no pierdo la oportunidad de invitarlos a que nos veamos en República Dominicana, en Punta Cana, del 6 al 11 de octubre de este año. Gracias. Muchas gracias, doctora Ara, por la excelente charla el día de hoy. De suma importancia, justamente, pues lamentablemente en muchos hospitales sigue siendo como un poco, pues falta, ¿no? La actuación del médico de rehabilitación. Y bueno, esta parte de la evaluación y el manejo, o al menos tener una idea más clara del manejo de disfagia, pues nos da también otra pauta muy importante, justo por las consecuencias que ya nos comentaba. Pues no sé si alguien tenga alguna duda. Vamos a revisar aquí en el chat. Le mandan felicitaciones. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Disculpe, una duda, no sé si ya se la hicieron, creo que me conecté un poco tarde, pero sí me gustaría ver si me lo puede repetir. ¿Cómo se hace la prueba de deglución? O sea, finalmente dice que empezábamos con 5, 10 y 15 mililitros, por lo que empecé la plática, ¿verdad? Y ya en base a Sí, eso, pues ya sí. vemos por parte de las texturas. O sea, finalmente, ¿el único indicador de una intolerancia a la textura sería la tos o cómo fue la prueba, por ejemplo, a nuestro nivel? Por ejemplo, finalmente el foniatra sería el ideal, ¿no? Para hacer eso Sí. con la prueba de deglución, pero por ejemplo, pues, si no tenemos el foniatra en el hospital, no tenemos el nasoscopio, ¿cómo le podríamos, o cuál es la recomendación que nos dio? Disculpe. Digamos, si ya, pues suponemos que mi paciente, ya sea que nos hayan dicho que tiene tos, que vemos que nos está tragando y nos piden que hagamos una evaluación y que más, no hay nadie más y lo vamos a hacer nosotros, necesitamos un oxímetro, necesitamos los tres volúmenes, los tres viscosidades, es decir, agua, néctar y el tipo pudín. Siempre que sea pudín, que no sea como, por ejemplo, no puede ser yogur y no puede ser ni puré de papa tampoco, porque son consistencias como muy diferentes al pudín y entonces no funcionan bien en ese caso. Empiezo con 5 ml, de preferencia lo cargo en una jeringa, lo coloco debajo de mi lengua, con mi paciente ya coloca el oxímetro y coloco los 5 ml y le pido que traiga, aunque de gluten. Entonces, debo conseguir que degluten una vez, que la saturación no cambie más de 5% al momento de hacer la deglución y que no cambie la voz, o sea, que no sé si escucha esa voz húmeda y que no tenga tos. Si tiene alguno de estos, no importa si solo es uno, esa consistencia ya no es segura para o esa consistencia o el volumen. Después de 5 ml, le puedo dar 10 que son los que siguen cabal en nuestra grafiquita, que si me dejan, pues tal vez sí los voy a poner aquí para que... Espera, aquí está. Entonces, luego de hacer darle 5 hacemos los 10 ml. Creo que ya no parece tan fácil. Ahí está, perdón, ya vi. Entonces, aquí tenemos la otra. Entonces, le doy 5. Si con eso todo bien, no se alteró ninguna de estos signos que hablamos, ni la tos, no hubo desaturación, no hubo alteración en el tono de la voz, le doy 10 y tolera bien, le doy 20. Si tolera los 20 de néctar, puedo pasar a agua y entonces le doy 5 de agua, tolera bien 5 de agua, sin alterar ninguno de estos, le doy 10. Y digamos que con 10 ya le dio un poco de tos. Entonces ya no lo paso a 20 sino que sigo mis flechitas y voy hacia abajo y le doy una consistencia pudín. Entonces empiezo de nuevo en 5, voy a 10 y digamos que con 10 todavía toleró, le puse 20 y ahí ya le dio tos. Entonces yo diría que a mi paciente le puedo dar 5 ml de agua, le puedo dar 20 ml de néctar y le puedo dar 5 o 10 ml de pudín.
pero este es cabal como el orden en lo que va a ser. Primero es el néctar. Si el néctar tolera todo el volumen, le puedo dar agua. Si tolera agua, ya pasamos a pudín. Si no tolera el néctar en todos sus volúmenes, es decir, 5, 10 y 20, entonces me paso directamente a pudín. Y vigilamos nada más eso si no tenemos cabal como ningún estudio, si no hay nadie más que lo pueda hacer, con nosotros podemos hacer esta parte y ya podemos determinar con qué volumen alimentarlo. Muchas gracias, doctora. Déjame. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy médico fisiatra. eh, Tengo acceso a unidades de cuidados intensivos. Pues primero le quería dar gracias por la presentación, doctora, y le quería consultar algo. En aquellos casos, por ejemplo, en este contexto, ¿verdad? Que es tan complejo, pacientes que han tenido traqueostomía o que, bueno, han requerido el apoyo ventilatorio. En ciertas ocasiones me sucede que haciendo test indirectos para evaluación de deglución me quedan ciertas dudas. Tal vez el paciente presenta tos o algún signo en particular. Entonces le quería consultar cuál es la utilidad o cómo podríamos comparar o complementar, por ejemplo, aquellas evaluaciones objetivas de la dilución. En este caso, pues hablaría específicamente de la evaluación nasofibroscópica de la deglución y también siempre he tenido como esa duda como el papel del fonoaudiólogo en este tipo de casos. Ok. Sí, si no tenemos acceso a las pruebas subjetivas que cabal son, pues la ideal es la endoscopía, la fibra endoscópica, podemos hacer la videofluoroscopía. Y si no, pues hacemos cabal las otras, como bien decía, y sí, si mi paciente tosió, no sé si el volumen sí, eso no es. Entonces, lo ideal, lo que me va a permitir ver y que pues probablemente tenemos más acceso es una videofluoroscopía, en el cual me va a permitir saber si o no se cierra oportunamente la glotis, si hay penetraciones. Entonces, sí es un estudio que me puede determinar como en qué momento, ya sea porque la lengua se quedó atrás, porque la glotis no se cerró. Entonces, al poder determinar como en qué fase tengo el problema, hace que sí, yo pueda orientar mejor a si debo trabajar más, por ejemplo, que mi paciente entienda cómo debe elevar y traccionar hacia adelante, pues la musculatura para poder hacer la apertura, o si lo que tengo que trabajar es la lengua para que pueda hacer el movimiento y pueda hacer el impulso del bolo, por ejemplo. Entonces, o si también junto con todo esto, ya la alteración, por ejemplo, de mi paciente ya no es como acá, sino que estamos como un poco adelante y eso hizo que mi glotis esté un poco más alejada y no pueda cerrar bien. Entonces, el poder saber en qué fase es exactamente, sí hace más fácil que podamos orientar mejor al paciente. No quiere decir que si no la tenemos no podemos avanzar, pero nos hace que sea más objetivo que estemos trabajando. Y ya, si tuvimos la fibra endoscópica, pues eso definitivamente es lo mejor que podríamos tener, lo cual pues no siempre tenemos o si hacen, pues se agendan como muy lejos porque hay muchos pacientes y así. Pero sí, cuando tenemos la duda es mejor pedirle el estudio de que nos permita buscar la imagen donde está el problema. Ahora, acabar con el fonoaudiólogo, la verdad es que pues sí, es el especialista que a quien le competendría cabal hacer esta parte porque pues es al final el especialista en toda la parte articular. Entonces, pero en general pues hay muy pocos países latinoamericanos que tengan, uno, que tengan acceso a alguno que otro, o que tengan de verdad uno como en cada hospital. Entonces, podemos nosotros como Reavis en esos casos hacer el abordaje de estos pacientes porque, pues, por ejemplo, me ha pasado aquí en Guatemala con terapistas de lenguaje en los cuales empiezan a trabajar, pero la orientación es un poco diferente a esta fase de cómo que se hizo una alteración porque hubo un retraso en el tiempo de cómo se hace cada uno de los movimientos. Entonces, el que siempre los acompañemos nosotros como oficetas ayuda o da esa extra
para poder hacer que mi paciente sí avance con la parte de pues, lograr una devolución segura. Muchas Muy gracias. bien. Sí, sí, me aclaré ahí como sus dudas. Sí, es que la verdad que yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un fonoaudiólogo, pero cada vez que reviso el tema veo como el papel tan ¿Referencia? importante que hacen ellos, pero bueno, en mi país no tengo acceso, yo trabajo en un hospital de referencia nacional y no tengo acceso a ese servicio y las veces que he tenido acceso siento que no, que realmente no somos excluyentes, sino que trabajamos en Ujú. equipo realmente. Sí. Muchas gracias. Sí, exacto. De nada, doctora. Adelante si existe alguna otra pregunta. De lo contrario, pues damos por terminada la charla el día de hoy. Muchas gracias, doctora Arabelli, y a todos por conectarse. Y pues nos vemos en Punta Cana. Ah, bueno, un momentito, llegó una pregunta por el chat. Ah, ¿Qué sí. recomiendan cuando no se tiene terapista de lenguaje? Mire, la verdad es que pues se me pasa porque tampoco es que tengamos muchos terapistas del lenguaje. Entonces, la verdad es que lo que recomiendo es que como fisiatras aprendamos esta parte como, por ejemplo, de técnicas compensatorias de si yo giro la cabeza y hago esta flexión, puedo bloquear como pues la media, o sea, esa media me parece que tengo y entonces lo puedo alimentar bien acá. O aprender como las técnicas de para hacer una dilución forzada o una dilución supraglótica, en donde pues son ejercicios que no son complejos, pero que sí puedo enseñarle yo a mi paciente al momento de que yo les intente hacer, porque les invito a todos aquí el día de hoy que intenten poner la lengua entre sus dientes y así con la lengua entre los dientes intenten tragar. Entonces, para algunos, pues probablemente pues, sea muy fácil y para otros es como de, ay, ya no es tan fácil. Entonces, el que nosotros, la verdad es que recomendación, siempre que nosotros probemos antes cabal cómo hacer el ejercicio y para poder entenderlo bien, pero si cuando no tenemos terapista de lenguaje, pues sí, nos toca a nosotros dar como esa educación de cómo trabajar al paciente, de que las indicaciones, hasta nos pasa, por ejemplo, de cómo lo alimento o cómo combino los alimentos para obtener esas consistencias y de pues nada más le doy una compota, que pues eso pasa mucho, de como me está diciendo que puedo darle una consistencia tipo pudín, a eso se parece una compota. Y entonces compro las compotas de los bebés y entonces le doy alimento con eso. No llegamos a los requerimientos. Entonces, si no tenemos acceso a que pues tengamos un nutricionista para poder ver a este paciente o verlo a tiempo, de que nosotros podemos hacer como esta de, puede usted cocinar un huicoy, un pedazo de pollo, lo licuamos y la consistencia le agregamos un espesante con tanta cantidad de espesante. Entonces, para mí siempre es que pues que no tengamos el recurso no quiere decir que no podamos ir más allá y pues ayudar a nuestro paciente. Muchas gracias. Doctora, disculpe, por ejemplo, en este caso, si el paciente únicamente tolera el pudín, ¿cuánto Ujú. tiempo recomienda usted que se dé la textura? ¿O cuál sería la determinación para volverlo a evaluar en cuanto a la deglución? O sea, ¿le damos una semana el alimento o hasta que vemos que tolere más? ¿O cuándo sería bueno volver a hacer la evaluación del paciente? Aquí va un poquito asociado a que estamos trabajando extra, ¿no? Entonces, en esta parte es como estamos haciendo la compensación con los volúmenes. Y paralelo a esto, estoy trabajando esa musculatura o esa incoordinación. Entonces, lo ideal es que de por sí, pues tampoco pase menos de una semana como antes de que yo quiera cambiar la consistencia de mi paciente, que debería estar trabajando una semana. La verdad es que considerando cómo trabajamos con, ya sea con la musculatura, con el estímulo eléctrico, y le estamos alimentando con esas consistencias. Entonces, en una semana ya puedo conseguir yo que si el problema es coordinación, de que la coordinación de cómo se hace la apertura y todo eh, se vaya corrigiendo. Entonces, en una semana podría considerar en esos casos evaluar, pero realmente si es porque tuve o sea, tengo una sarcopenia asociada, tengo una miopatía, muy probablemente me tome unas 2 semanas antes de decir voy a volver a hacer una prueba para poder cambiar esas consistencias. Entonces es un poquito lo que debemos considerar como la patología de base.
Y agregando cabal con esta parte de del ejercicio paralelo, cabal aquí nos preguntan lo del uso del Vital Steam. La verdad es que me parece un equipo que, pues que sí es un poco caro, pero que sí me permite cabal el hacer mucho la parte de biofeedback. Y pues sí lo he usado y la verdad es que ni siquiera es sencillo de que me lo ponen y yo puedo hacer una buena contracción de la musculatura infraoidea. Uno contra el platisma antes de contratar la infraoidea y entonces, ¿para qué me sirve mucho la parte del biofeedback? Y la verdad es que lo puedo hacer con cualquier equipo. La ventaja de Vital Steam es que tiene un rango seguro de cuánta intensidad le puedo subir. Y es un equipo que está diseñado para que el paciente lo pueda llevar a casa y lo pueda hacer en casa solo. Entonces, por eso tiene como un rango seguro en la intensidad donde no se va a quemar, no se va a lesionar. Es como la ventaja de este equipo a diferencia de de los equipos de estímulo eléctrico convencional o del otro estímulo que es, que la verdad es que no tengo presente ahorita el nombre, pero que es como más un collarín. Entonces, siempre y cuando pues, le saquemos toda la ventaja a esos equipos, la verdad es que me parecen geniales, sobre todo, por ejemplo, hablando del Vital Steam de un paciente que, por ejemplo, perdió cabal esa coordinación, no contrae y yo quiero que recupere ese patrón de contracción para poder hacer la deglución. Puedo ir desde que no tengo nada en la boca, solo saliva, le coloco los electrodos y le puedo pedir que cuando sienta el estímulo haga los ejercicios de cabal hacer hacia arriba y hacia adelante, por ejemplo, y pueda tragar. Conforme va progresando mi paciente, que regularmente tomará entre una semana a unos 10 días más o menos, ya le puedo agregar un alimento de esas consistencias que hablamos antes y usamos igual parte del equipo como parte de biofeedback. Es como de las zonas en las que en pacientes que siguen instrucciones, que tienen fuerza, pues porque puede ser que pues definitivamente la musculatura infraoidea y supraoidea no esté funcionando, pero si tenemos un poco de contracción, sí me ayuda mucho. Si es en la parte como por ejemplo nada más de que mi paciente no traga nada, no hay reflejo de deglución, por ejemplo, donde es una patología más de tipo central. Lo usaríamos más como en la parte como sensitivo, o sea, más como un poquito como en umbral sensorial, en lo cual podría usar cualquier otro equipo. Y no necesariamente este, porque le digo como, pues, precios, la verdad es que sí hay diferencia importante entre esta y un equipo convencional de electroterapia. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues en el chat por el momento no, solo agradecimientos por responder las preguntas. Si alguien más quiere abrir su micrófono, me parece que no. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche. Gracias, doctora Arabeli. Gracias, feliz noche.